El sol del mediodía se derramaba sobre los suelos de mármol de la finca Armand, iluminando los silenciosos pasillos con un tenue resplandor que hacía que cada mota de polvo pareciera oro en suspensión. En la quietud de aquella imponente mansión, una joven ama de llaves llamada Mara Ellington temblaba junto a la caja fuerte abierta, rozando con los dedos los bordes del libro de contabilidad que actualizaba. Creía estar sola. Creía que nadie la notaría si se quedaba en la oficina más tiempo del debido. Lo que no sabía era que en ese preciso instante, Donovan Hall, el millonario dueño de la casa, conocido por su gélida serenidad y sus imposibles estándares, estaba de pie en la puerta, invisible, observando cada segundo. Y la expresión de su rostro no era de ira. Era algo mucho más profundo, algo agudizado por el recuerdo, la sospecha y un toque de tristeza. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de la comprensión, no olvides darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Crónicas que rompen el alma. Y, por favor, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. La historia de cómo Mara terminó en ese momento comenzó muchos meses antes. Mucho antes de que siquiera entrara en la mansión. Mucho antes de que imaginara techos tan imponentes o suelos tan pulidos. Era una joven que alguna vez soñó con ser enfermera, alguien cuya vida giraba en torno a ayudar a los demás hasta que la tragedia golpeó a su familia con una fuerza que nunca vio venir. La enfermedad de su madre había agotado hasta el último centavo de sus ahorros. Las facturas médicas se amontonaban como montañas insalvables. Y sin padre a cargo ni hermanos que llevaran la carga, Mara se vio obligada a dejar la escuela y aceptar cualquier trabajo que encontrara. Trabajar de ama de llaves no era su sueño, pero era su sustento. Y el salario en la finca Hall, aunque exigente, era suficiente para mantener a su madre recibiendo medicamentos y comida en su modesta mesa. Donovan Hall era un hombre de reputación, una reputación que resonaba tanto en círculos empresariales como en eventos filantrópicos. Se hablaba en susurros sobre sus donaciones, sus estrictas políticas, su brillantez e incluso su soledad tras la trágica pérdida de su esposa 2 años antes. La mansión parecía congelada en una época donde antes vivía la felicidad, con sus pasillos decorados pero vacíos. La única calidez provenía de los pocos empleados que respetuosamente mantenían la distancia con su afligido jefe. Donovan rara vez les hablaba. Rara vez los miraba a los ojos y rara vez se quedaba en casa el tiempo suficiente para que alguien lo reconociera más allá de los fríos saludos y los pasos silenciosos. Pero Mara era diferente. Recorrió los pasillos con amabilidad, cuidando la casa con una especie de empatía silenciosa. Quitó el polvo de las fotografías enmarcadas de la difunta señora Hall como si reconociera el dolor invisible que se ocultaba en ellas. Arregló flores en los pasillos porque creía que la sensatez devolvía la vida a los espacios fríos. Y aunque apenas intercambiaba palabras con Donovan, él notaba su presencia de maneras que no comprendía del todo. Su amabilidad era una silenciosa onda en un estanque estancado. Y aunque intentó ignorarla, no pudo. Un día, cuando Mara recibió una llamada urgente de su vecina diciéndole que su madre se había desmayado, su mundo se tambaleó. Corrió a casa, con el corazón latiéndole con fuerza, solo para encontrar a su madre inconsciente y respirando entrecortadamente. El hospital exigió un pago cuantioso e inmediato por su ingreso y tratamiento. Mara no tenía dinero ni podía conseguirlo rápidamente. Rogó, suplicó, lloró, pero las normas eran normas. Sin nadie más a quien recurrir, volvió corriendo al trabajo a la mañana siguiente con una sensación de opresión en el pecho. Su mente dio vueltas todo el día mientras limpiaba, pulía, fregaba y organizaba. No dejaba de pensar. Si pudiera pedir prestado algo, aunque fuera temporalmente, solo para salvarla. No quería robar. Nunca se había considerado el tipo de persona que siquiera considerara algo así. Pero la desesperación ensombrece incluso las mentes más inocentes. Así que, cuando se encontró cerca de la oficina durante su hora de almuerzo, con las manos temblorosas, abrió la puerta y se quedó mirando la caja fuerte, sabiendo que ni siquiera debería estar en esa habitación.
Se dijo a sí misma que solo estaba comprobando si la caja fuerte estaba cerrada porque formaba parte de su rutina de limpieza, aunque no lo estaba. Se dijo a sí misma que solo estaba actualizando el libro de mantenimiento, aunque ya lo había terminado antes. Pero en el fondo, luchaba contra una tormenta que estaba perdiendo el control. Ese fue el momento en que Donovan entró. Solo había regresado a casa para recuperar unos documentos antes de su próxima reunión. No esperaba ver a nadie en la oficina, y mucho menos a Mara, cerca de la caja fuerte, pálida y temblorosa como si el peso de su mundo recayera sobre sus hombros. Algo en su interior se agitó, un instinto que le susurraba que esto no era lo que parecía. La observó en silencio durante unos segundos, sin ser vista, estudiando el miedo en su lenguaje corporal. El temblor de sus manos al escribir números sin sentido, las lágrimas silenciosas formándose en sus pestañas por mucho que parpadeara para contenerlas. No vio a un ladrón. Vio a una persona ahogándose en algo que llevaba sola. Cuando Donovan entró en la habitación, Mara se quedó paralizada, con el corazón en un puño. Esperaba gritos, despido, humillación, tal vez incluso la intervención de la policía. Se quedó sin aliento cuando él se acercó a la caja fuerte, miró la puerta abierta y la cerró con cuidado. No alzó la voz. No frunció el ceño. En cambio, la miró con silenciosa preocupación, una preocupación que no había sentido en nadie en mucho tiempo. Le preguntó qué le pasaba, sin enojo ni sospecha, sino como alguien a quien realmente le importaba. Y eso fue todo lo que necesitó para que sus barreras se derrumbaran. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras lo confesaba todo. La enfermedad, las facturas, el miedo a perder a su madre, el momento de debilidad que la llevó a esa habitación. No pidió perdón. Solo pidió comprensión, temblando mientras esperaba su destino. Donovan no la despidió. En cambio, hizo algo que ella nunca esperó. Le ofreció ayuda, ayuda de verdad, sin condiciones, sin dudarlo. Organizó el ingreso de su madre en el hospital, pagó las facturas anónimamente y se aseguró de que Mara tuviera el tiempo que necesitaba para cuidarla. Cuando ella intentó negarse, él le contó que, hace mucho tiempo, alguien lo salvó cuando él mismo no pudo salvarse. Y ayudarla era su forma de honrar ese recuerdo. Pasaron las semanas, y la madre de Mara se recuperó lentamente. Mara regresó al trabajo con los ojos más brillantes, una gratitud más profunda y la determinación de vivir con aún más integridad que antes. Donovan, a su vez, descubrió que ayudarla había reconstruido las piezas de su propio corazón roto que creía que nunca sanaría. Para cuando llegó la primavera, la mansión ya no se sentía fría. Se sentía habitada, llena de esperanza, un lugar donde dos almas heridas se habían ofrecido bondad sin esperar nada a cambio. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comparte, comenta y suscríbete a Crónicas que rompen el alma. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a historias más significativas. Antes del final, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Mara. Al final, Mara aprendió que a veces el mundo nos pone a prueba hasta casi rompernos, solo para que podamos aprender que la compasión aún existe. Y Donovan aprendió que incluso en los momentos más tranquilos, la bondad puede salvar más de una vida. Puede reconstruir una vida destrozada.